Ya de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Quiero agradecer al diputado presidente de la directiva del Congreso local, el diputado Martín Juárez Córdoba, tomarnos la llamada. Estaremos vía telefónica con el legislador. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, agradeciéndote la oportunidad de poder llegar al auditorio, aquí estando para servirle a ti y a la audiencia. Al contrario, muchas gracias, diputado. Seguramente escucharemos puntos esenciales, puntos importantes para la ciudadanía, para el desarrollo del Estado en ciertas decisiones que se han tomado en los últimos días. Una de ellas, principalmente, hablaremos de la reforma a la ley electoral que ayer, después de algunos ajustes, de algunos estira y afloja, se echa para adelante, se acepta, se determina en una forma diferente. Yo en lo personal un poco sorprendido por la comparación que se tuvo con el domingo anterior, diputado, que se rechaza el dictamen precisamente correspondiente a la ley electoral para discutirse más adelante, pero el tiempo también apremiaba. ¿Por qué estas condiciones, diputado? Pues bueno, eso es una ley electoral que se viene discutiendo desde hace 18 meses. Sí. La verdad que nos permitirá transitar a un mejor y más eficiente proceso electoral en el 2021. Recordemos que reglas claras garantizan la certeza de las elecciones y eso es lo que debemos apostar. Esta nueva ley electoral recuperó las observaciones y las experiencias documentadas de diversas situaciones vividas en otros procesos. Estas experiencias fueron documentadas por el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, naturalmente por el Tribunal Estatal Electoral, por la Fiscalía, por ciudadanos, por excandidatos, por partidos políticos y organizaciones políticas. Entonces sí tenemos una serie de elementos ahí que nos permiten tener puntos de discusión y de coincidencia. Por eso lo que refieres ya a la conclusión de la misma, desde el pasado domingo, que se iba a presentar en el orden del día el dictamen, se pidió que se bajara del orden del día, o sea, no se llegó ni siquiera a la discusión del dictamen, porque es un dictamen que a todo mundo le consta, que ha venido trabajando con mucha conciencia. De hecho, debo de reconocer que a la Comisión de Puntos Constitucionales, estos últimos 15 días estuvo sesionando de manera diaria, con un gran esfuerzo y revisando el total de los 487 artículos. Y esto, al final, aún tenía algunos elementos que había que precisar y por eso también se pidió que se retirara del orden del día. Se retira en una votación de 14 votos a petición de que se retirara y 13 en favor de que permaneciera. Entonces, esto nos demuestra y nos confirma la pluralidad del Congreso, la pluralidad de esta 62ª legislatura. Y también nos deja la gran lección de que debemos hacer política a través del diálogo y del convencimiento, del acuerdo, buscando la coincidencia en bien de la ciudadanía, sin evadir la confrontación ideológica, porque te pudiste dar cuenta que el domingo hubo una serie de elementos y posicionamientos, pero que bueno, a final de cuentas se permitió la confrontación, no se sube al orden del día y permite una discusión el mismo domingo por la tarde, por la mañana y tarde de lunes, y naturalmente que ya revisado, entramos ya a la aprobación de la misma el día martes, con una votación de una asistencia de 26 diputados, porque uno, si bien es cierto, estaba vía remota, no está permitida la votación en este sentido, por la situación del coronavirus. Habíamos 26 presentes, 24 a favor, y bueno, 2 de los diputados, 1 en contra y una abstención. Pero bueno, esto demuestra cómo se trabaja, cómo se pueden generar los consensos, y tenemos una ley electoral incluyente desde su lenguaje, que esto es fundamental. Esta ley hoy contempla precisamente algunos aspectos en favor de las personas con discapacidad, que se nos hace cotidiano un proceso, pero el hecho de que alguien llegue con las facilidades para ejercer su voto, por ejemplo, y que se encuentre una boleta braille, es un gran avance, porque el voto es libre, directo y secreto, y ya cuando alguien va, te ayuda y te pregunta y quiere por ti marcar,
entonces pues ya estamos violentando estos principios. El hecho de que una persona pueda llegar a la casilla con alguna situación física y que encuentre los esquemas de accesibilidad, o que la mampara sea también en una dinámica para talla pequeña o alguien que va en silla de ruedas, y que ellos puedan tener la privacidad para ejercer su derecho al sufragio, bueno, es fundamental. Entonces, se establecen estos criterios de inclusión también en materia indígena, que es una de las situaciones que traemos ahí pendientes. Ustedes se dan cuenta que no se pudo hacer la consulta, se arrancó, pero las condiciones de pandemia y como está la ley de consulta indígena, el ocupar otro esquema estaríamos violentando. ¿Qué se hizo? Entonces se buscan acciones afirmativas en un marco y en un punto transitorio. La ley precisa que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá elaborar lineamientos con acciones afirmativas en favor de grupos y comunidades indígenas a través de un trato diferenciado justificado, que asegure que la población indígena acceda a cargos de elección popular. Esto quiere decir que vamos a tener representación indígena en el 2021, en el Congreso del Estado y también en los municipios que tengan población indígena mayor al 60%. Entonces, bueno, esto es importante. Este es el marco de inclusión. Diputado, esto lo determinan ustedes como legisladores, es decir, obviamente están garantizando la presencia o la representación de los grupos originarios, de los pueblos indígenas en el Congreso del Estado, pero como lo dices, se ha presentado esto que nadie tiene la culpa, no estaba contemplado. Vivir una pandemia como lo estamos viviendo ahora en el mundo, en México, y San Luis Potosí no es la excepción, pero al no llevar las consultas precisamente con grupos indígenas y con grupos vulnerables, con personas con discapacidad, no es esto no representa una violación a la Constitución. No, de ninguna manera, porque las acciones afirmativas tienes que buscar los esquemas de cómo implementarlos. Y también en esta dinámica, si nosotros nos poníamos a legislar en materia indígena, entonces sí estaríamos generando algunas violaciones, pero no, se van a crear unos lineamientos en primera instancia por el Consejo y recordemos, Estatal Electoral, y recordemos que, bueno, estos lineamientos no son solo para un proceso del 2021, entonces ahorita habrá que tener los lineamientos y ahora que ya existan las condiciones de consulta, entonces habrá que proceder al proceso de consulta porque elecciones vendrán en el 2024, en el 2027, en el 2030 y los pueblos y comunidades indígenas deben de tener garantizada su participación. Entonces, el hecho de la pandemia no es pretexto para que no se generen condiciones de atención en el 2021 y tampoco es pretexto para que esta misma legislatura o la próxima retome el tema, haga el proceso de consulta y entonces sí, ya se incluya como tal en la ley estatal electoral. Diputado, me quiero regresar un poco al inicio de esta charla. Me parece muy interesante todo lo que nos comentas y cómo nos aclaras la participación de los grupos vulnerables y de las comunidades indígenas para poder ser tomados en cuenta en todo momento. Porque justamente cuando se planeaba, cuando se trataba de llegar a este acuerdo y definir lugar, fecha, todo eso, es cuando de tajo se corta por la pandemia, por el COVID-19. Pero bueno, esto está ahora aclarado. Y yo regresándome un poco a la forma como se da la decisión, se toma la decisión. Ayer me llama la atención esta parte de que el domingo había 14 diputados a favor, 13 diputados en contra de precisamente bajar este dictamen. Ni siquiera, como lo dices, se analizaba, ni mucho menos. Y se dijo mucho que los partidos pequeños estaban hasta cierto punto agraviados o se sentían agraviados por esta propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en cuanto al porcentaje, a subir el porcentaje mínimo para tener representación precisamente en el Congreso, del 3 al 3.7%. Esto a fin de cuentas no se da, queda en el 3%. Este fue uno de los factores determinantes para no subir a la orden del día el dictamen el domingo, diputado. Es uno de los factores que lleva precisamente
a la solicitud de revisión por los 14 de los diputados y que naturalmente en este marco democrático no había que chocar ni tampoco subir inmediatamente el dictamen nuevamente. Habría que discutirlo, entrar en este marco de diálogo y naturalmente, bueno, atender y hacer las valoraciones respectivas. ¿Pero se estaba en tiempo, diputado? ¿Sí? ¿Se estaba en tiempo? Porque también surgió esa duda, ¿no? Sí, no, dice la ley que debe de ser 90 días antes del arranque del proceso electoral. Y 90 días antes, bueno, si te das cuenta, el proceso arranca el 30 de septiembre. Así es. Si nosotros ahorita, hoy día 1, partimos, tenemos estos 30 días, el mes de julio 30 tiene 31. Entonces, y luego si tenemos el mes de agosto también tiene 31. Ya vamos en 62 días. Y el mes de septiembre tiene 30. Entonces estamos hablando de 92. Pero dice el proceso arranca del 30 y tiene que estar antes. Entonces tomamos 29 días, aún a hoy estamos a 91 días de que arranque el proceso electoral. ¿Cómo se convence a los diputados que habían votado en contra de subir esta iniciativa para prácticamente arrasar ayer con 24 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, diputado? Es que la ley tiene muchísimas más elementos que considerar. Tiene lo que te comentaba en materia indígena, tiene en materia de discapacidad estas consideraciones que se vieron, las de discapacidad se vieron a través del MIME. El MIME es un mecanismo independiente de monitoreo de la Convención de Derechos Humanos y de una convención internacional para personas con discapacidad. Ahí sí se hizo el proceso de consulta al MIME, no una consulta abierta, pero es un comité que tiene un mecanismo de seguimiento y cuida que esto sea afirmativo. Entonces, en materia de discapacidad sí se pudo realizar porque hay un comité que te da las oportunidades. En materia de indígena no, porque hay una ley que te explica técnicamente cómo debe ser la consulta y si se escapas o te pones al margen de esa técnica, entonces sí incurres en falta. Pero también esta ley naturalmente trae situaciones muy, muy importantes en el marco de la participación de la mujer. Esto se genera un andamiaje jurídico para evitar la violencia política en contra de las mujeres. Y esta misma ley tenía una serie de armonizaciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres y una Vida de Violencia, de instituciones y procedimientos electorales, del sistema de medios de impugnación en materia electoral. En fin, tenían una serie de trabajos de asociaciones con otras leyes que buscan fundamentalmente que no se obstaculice a las mujeres en su derecho de asociarse, de ocultar información en materia política y de convocatorias. Todo ello tenía la ley. Entonces no solo tenía lo del 3%. Entonces la gente, cuando ellos dicen, bajémosla, revisemos algunos puntos, pero hay muchos en los que coincidimos y vamos a hacer los ajustes pertinentes. Por eso se pudo lograr este consenso, porque se revisaron, se dieron cuenta de muchas de las bondades. Insisto, hay muchas experiencias para generarle condiciones de operación al Consejo Estatal Electoral, al Tribunal Estatal Electoral, a la misma Fiscalía, a los partidos. Y entonces cuando se revisa todo eso, bueno, la ley va muchísimo más allá. Entonces esto es un elemento que, si bien es cierto, estaba una propuesta y se estaba buscando transitar, tampoco por estos elementos íbamos a echar a la borda todo el esfuerzo, primero de 18 meses de trabajo, de todas estas experiencias acumuladas y que propusieron esta nueva ley electoral y que naturalmente habría que hacerlo en estos marcos de madurez. Insisto, a través del diálogo, del convencimiento, del acuerdo, buscando las coincidencias con el común denominador, tener un proceso electoral al reto y a la altura que exige la sociedad potosina. Sí, esa parte me queda muy clara. Estaban
siendo enfáticos, tanto ustedes como Partido Revolucionario Institucional y el propio Partido Acción Nacional, al llamado a los diputados a crear esta sinergia por el bien del pueblo. Entonces, descartamos cualquier arreglo debajo de la mesa, cualquier favor, o incluso ahora que se están armando muchas cosas y que se empieza a amasar todo para 2021, algún tipo de arreglo en alianzas, diputado. Nada de eso hubo. Nada de eso, ¿no? Al contrario, esta misma ley integra la definición de ciudadanía potosina residente del extranjero, que es algo importante. Hemos tenido una serie de propuestas y de reclamos de participación de personas en el extranjero. Entonces, contempla estos convenios con el Instituto Nacional Electoral para poder garantizar que ellos también se expresen, quienes se hayan registrado como residentes en el extranjero, para poder participar en los procesos. Entonces, todo esto está ahí. La gente fue entendiendo, valorando, que también, por ejemplo, los recursos que se obtienen por sanciones a los partidos por incurrir en alguna falla, pues se tienen que destinar a la investigación científica y las formas para apoyar innovaciones y que sirvan en bien de San Luis Potosí en materia de lo que puede impulsar el COPOSID y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En fin, hay otra serie de elementos. Hoy también el pedir el 3 de 3 a los candidatos, donde todo el mundo queremos certeza y transparencia, bueno, pues son situaciones importantes que los demás compañeros valoraron. Y cuando se da la petición precisamente de que se baje del orden del día, era no con el ánimo de dejarlo correr en el orden del día y que después de ahí se pudiese desechar toda la ley. No, al contrario, también apreciamos mucho este esfuerzo democrático, este buscar de coincidencias y la madurez con la que se portaron todas las representaciones que tenemos en el Congreso, que son 10. Entonces, lo que pudimos ver también en este proceso es que se confirma la pluralidad en el Congreso del Estado. Muy bien, diputado. Una última pregunta, muy rápido, se nos acaba el tiempo. Esta ley ahora, a partir de esta decisión de ayer, día 30 de junio de 2020, más adelante, ¿podría correr el riesgo de declararse inconstitucional? No, de hecho, insisto, se han revisado todos los tiempos. Se hablaba de que no se contaba con los 90 días. Sí. Te estoy comentando, es al 30 de septiembre, está muy puntualizado. Si hacemos el recorrido, entonces hay detalles ahí que tenemos que ir revisando en tiempo y forma. Entonces, estaba contemplado. El ánimo de hacerlo el domingo fue precisamente por si se nos presentaba alguna circunstancia, tener la oportunidad de entrar en esta búsqueda de diálogo, en este marco de análisis, de encontrar el común que nos denomine a todos para poder avanzar por San Luis Potosí y tener esta certeza en las normas que nos habrán de regir en el proceso electoral del 2021. Diputado, te agradezco muchísimo tu información. Te pregunto, todas estas cosas son las dudas que surgen durante este proceso, sobre todo en los últimos días y atravesándose también esta enfermedad, esta pandemia. Surgen muchas preguntas, muchas dudas, muchas desavenencias incluso entre ciertos grupos. Entonces, bueno, nos has aclarado todo y te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada para informarnos respecto al tema. Al contrario, te agradezco mucho la oportunidad y que la ciudadanía se esté enterando, porque realmente la que hace los procesos electorales y quienes votan, quien generen estas condiciones, ya desde una óptica de análisis qué le conviene para el desarrollo de San Luis Potosí, precisamente son los ciudadanos y ciudadanas que tienen oportunidad de votar. Por eso estamos apostándole a difundir esta ley, a hacerlo de manera muy puntual, porque reglas claras garantizan la certeza de las elecciones y elecciones con certeza garantizan desarrollo y paz para San Luis Potosí. Te agradezco mucho, diputado Martín Juárez, presidente de la directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Al contrario, aprecio mucho la oportunidad, saludo al auditorio y siempre a la orden. Gracias, igualmente un abrazo para ti, diputado, el presidente de la directiva. Gracias al auditorio y a los compañeros allá en el estudio. Gracias, muchas gracias. Gracias, yo se los haré saber.
presidente de la directiva del Congreso del Estado, el diputado Martín Juárez Córdoba, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.